Te invito a buscar en tu Biblia conmigo el libro de los Hechos, Hechos 17, y voy a leer desde el versículo 16 hasta el versículo 34. La palabra de Dios dice así: Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habitan sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios. Si en alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana. Continuamos en nuestra serie titulada La misión de la iglesia. Como iglesia hemos escrito un pequeño párrafo que describe nuestra misión. Quisiera leer otra vez el párrafo. Existimos como iglesia para glorificar a Dios por medio de la proclamación del Evangelio de Jesucristo, que genera conversión personal, comunidad cristiana, renovación cultural y compromiso misionero en Lima y de ella en todo el mundo. Creemos que es un tiempo adecuado para nosotros como iglesia volver a considerar algunos temas que son fundamentales para nosotros. Y la frase que estamos tomando ahí de esta expresión de nuestra misión, la frase que es la base para el tema de esta mañana, es la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Existimos como iglesia para glorificar a Dios por medio de la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Hace unos años me contaron de un lugar cerca de Lima, saliendo de Lima por el lado norte, que se llama Las Lomas de la Chay. Me dijeron que es un lugar en el desierto, y yo conozco el desierto de esa
parte ahí de Perú saliendo de Limes, es como pasar a la luna, no hay nada, es un desierto de piedra y arena sin nada de verde en muchos lugares. Y me hablaron de un lugar en medio del desierto, no tan lejos del mar Pacífico, que en ciertos momentos del año se convierte en un oasis y termina siendo recontra verde. Ahora yo imaginaba un lugar con, no sé, un par de arbustos ahí, un poco de verde. No era creyente en ese sentido, tenía mis dudas. Y un día como familia decidimos ir y probar, todavía yo con dudas. Fuimos y es una maravilla. Es decir, en menos de 10 minutos uno pasa de pleno desierto, tipo luna, a un lugar que es casi como estar en la selva. Solo que faltan quizás árboles bastante altos, pero verde como casi uno no se ve, todo verde, por todos lados, cerros así. Y me preguntaba, ¿cómo es posible que en menos de 10 minutos, en poca distancia, puede haber un contraste tan enorme? Yo tenía las dudas en cuanto a la realidad de ese lugar. Y a ir y ver, me di cuenta de que lo que me habían contado, que es cierto, es una realidad. En el año 2019, uno de los mejores libros que yo leí ese año se llama La verdadera historia. Y es el libro de un autor que se llama Gregory Koukl. Es un libro que en la librería de nuestra iglesia vendemos ese libro. Y él en el primer capítulo, inicia el primer capítulo de esta manera. Quiero contarte, dice, la historia de cómo comenzó el mundo, cómo terminará y todo lo importante que sucede en medio. Es un relato que muchos ya conocen, pero que pocos entienden. No es un cuento de hadas, sino de lo que tratan todos los cuentos de hadas. En verdad, casi todos los cuentos que se han escrito son un eco de esta historia grabada en lo profundo de nuestros corazones. Sin embargo, no es ficción, pues la historia es verdadera. Ahora, ¿de qué historia estará hablando el autor? ¿La historia de un lugar en el mundo como las Lomas de la Chae? Él está hablando de la historia de la realidad, la historia de nuestra existencia, justo la historia que la Biblia cuenta. Ahora, por un momento, si tú no eres cristiano, dame un momento para decirte algo específico. Puede que estés pensando, pero yo no creo la historia de la Biblia, yo no creo la historia de la realidad, de nuestra existencia que la Biblia cuenta. Ahora, si es cierto, entonces probablemente, lo más probable es que tú crees la otra historia popular que busca explicar nuestra existencia. ¿Cómo se llama? Se llama la evolución. Y la historia de la evolución nos cuenta cómo comenzó todo lo que existe, un tipo de explosión cósmico, una explosión cósmica hace millones o billones de años. Nos cuenta también, por si acaso, la historia de la evolución, nos cuenta cómo terminará todo. Nos da un par de opciones ahí, o una bomba nuclear, si el mundo desaparecería, o simplemente el sol se quema por completo y se enfríe la tierra, o otra opción. Al final terminas de esta forma, que todo lo que ha existido desaparece y no habrá nadie que se queda para recordarnos. Ahora, si tú crees la historia de la evolución, solo te pido una cosa, y es de ser sincero con el hecho de que si es la historia verdadera, si la teoría de la evolución, si es la historia verdadera de nuestra existencia, la conclusión más lógica y correcta es que el mundo no tiene ningún significado. Si no hay nadie
que se queda para recordarnos? ¿O para bien o para mal? Si todo se quema y ya no hay, y de ahí no hay nada. Entonces esta vida en realidad no tiene un significado. Ahora, ¿qué de la historia de la Biblia? ¿Qué de la historia de la realidad que la Biblia cuenta? La pregunta es si es cierta, si es la verdad. Ahora, dame un momento para explicarte cómo es que la Biblia trata con ese tema. Dios no se impone sobre nosotros de manera que nos exige aceptar todo lo que Él dice acerca de sí mismo en la Biblia. No nos trata así. Si fuera así, no habría lugar para la fe. Entonces Dios no es así con nosotros. ¿Qué hace Dios? En su creación, Dios ha dejado huellas, marcas, evidencia. ¿De qué? De su divino poder y de su gloria. Y en su Biblia, en su palabra escrita, nos ha hablado acerca de Él mismo, sus obras, el camino de la salvación, de todo lo que Él ha hecho para la humanidad. Y luego nos llama, nos invita a confiar en Él, a adorarlo y sobre todo a amarlo. No se impone sobre nosotros, sino que nos invita a encontrarle en su creación y en su palabra escrita y nos llama a responder amándolo, creyéndolo. Ahora, ¿qué está ocurriendo aquí en la historia de Pablo en Atenas? Porque es el texto que está ahí para nuestra consideración. Cuando Pablo llega a Atenas, sabe que se encuentra en una ciudad muy distinta, una ciudad distinta a otros lugares donde él había viajado con Bernabé, con Silas. Atenas en ese tiempo era el hogar, por decir, de los filósofos griegos más grandes, hombres antes de Jesús y Pablo, hombres como Sócrates, Platón, otros filósofos conocidos entre los griegos. Para ellos Atenas era su lugar de nacimiento o el lugar donde se mudaron. Y aunque había perdido en el tiempo de Pablo cierto prestigio político, igual tal como Lucas lo describe, era el centro, en el mundo griego, el centro de todo lo que tiene que ver con filosofía, etc. Pablo, entendiendo su contexto, supo que el mensaje del Evangelio de Jesús no era un punto de inicio. Ellos no habían escuchado, la mayoría de ellos, de Jesús. No podría, por ejemplo, hacer lo que en un entorno de predicar a un grupo de judíos. No podría comenzar con las profecías cumplidas del Antiguo Testamento. No lo hubieran entendido. Entonces, ¿qué hace? Comienza su sermón, su proclamación del Evangelio de Jesucristo en el principio, con Dios creador y el Dios Señor de todo. ¿Qué es el Evangelio de Cristo que nosotros proclamamos? ¿Cómo lo proclamó en un mundo secular? Algo semejante a lo que nosotros hoy en día encontramos. ¿Cómo lo proclamó el apóstol Pablo? Él comenzó, en primer lugar, con la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios. Por ejemplo, comienza su sermón en el versículo 22, estableciendo un punto de contacto con ellos. Versículos 22 y 23 menciona ahí al Dios no conocido, el altar que habían puesto al Dios no conocido, su punto de contacto, y les dice, de ese Dios que ustedes no conocen, vengo para contarles quién es y qué ha hecho. Ahora, ¿qué les dice en cuanto a este Dios no conocido? En cuanto a la naturaleza de Dios. 4 cosas, quiero ser breve. Sigue conmigo estas 4 cosas. Versículo 24. En primer lugar, les dice que el Dios del Evangelio cristiano es tanto el Creador, como nuestro Señor. Creador y Señor. Versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, Creador,
siendo Señor del cielo y de la tierra, Creador y Señor. Lo que Pablo establece aquí al principio de su sermón es lo que nosotros llamamos el monoteísmo, que solo hay un Dios verdadero. Él se encuentra en un lugar lleno de altares, lleno de ídolos, distintos dioses, y viene declarando que hay un Dios que está por encima de cualquier otro Dios y que Él merece el lugar de ser el único Dios verdadero por ser uno, creador de todo, y dos, el Señor de todo. Por si acaso, si uno sigue a un Dios que no es ni creador ni Señor, la pregunta es, ¿qué tienes? Y la respuesta es simplemente una religión vacía. El Dios verdadero, si no es el creador, si no es el Señor de todo, no es el Dios verdadero. ¿Qué más le dice acerca de la naturaleza de Dios? En segundo lugar, aquí les dijo que Pablo les dijo que el Dios del Evangelio cristiano no puede ser contenido, ni restringido, ni controlado por acción humana. Mira el versículo 24 otra vez. Primero, creador, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Señor, siendo Señor del cielo y de la tierra. Y mira la última frase. No habita en templos hechos por manos humanos. ¿Qué les está diciendo Pablo a ellos en cuanto a la naturaleza de Dios? Que en un templo no puede controlar o restringir o contener al Dios verdadero. Ahora, lo que Pablo viene diciendo concuerda con lo que los judíos entendieron por toda su historia. Salomón lo dijo en la dedicación del templo, dijo Dios, es imposible que un templo te contenga ahí, que sea un lugar que te pueda restringir o controlar. Eso es en esencia lo que Salomón quiso decir en su oración de dedicación. Es lo que Pablo viene diciendo. ¿Por qué importaba esto para los griegos escuchándolo ese día? Porque el concepto básico de una cultura que tiene una multitud de dioses es que por medio de aquellos dioses nosotros podemos controlar nuestro futuro. Podemos controlar las bendiciones y los castigos que supuestamente los dioses traían. Y Pablo dice, no, el Dios creador de todo, Señor de todo, no se puede contenerlo como en un templo hecho por manos humanas. ¿Qué más le dice acerca de la naturaleza de Dios? Una tercera cosa aquí, y es que el Dios del Evangelio cristiano no depende de ninguna manera de la humanidad. Es decir, Dios no está en una posición de dependencia de ninguna manera, con los seres humanos que Él ha creado. Versículo 25, Pablo lo dice, ni es honrado, ese término significa servido, por manos de hombres, como si necesitase de algo. No es servido por manos de hombres como si necesitase de algo. Mira, esto podría ser para ti la frase más extraña en la Biblia. Si la Biblia presenta a un Dios, nos llama a adorarlo, a servirlo, y de repente Pablo viene diciendo, ya por si acaso, al Dios verdadero no se puede servirlo. ¿Cuál es su lógica? Que Dios nunca se encuentra en una posición de necesidad delante de su creación. Como si necesitase de algo. Él nunca depende de la humanidad, para nada. Él es completo, perfecto, íntegro en sí mismo, siendo el Dios trino, Señor de todo el universo. No debemos pensar que nuestro Dios, aun en su búsqueda de salvarnos, que sea porque
tenga alguna necesidad de adoración nuestra. No, no es así. Nos llama a adorarlo, a servirlo, a amarlo, pero Él no se encuentra en una posición de necesidad así delante de nosotros. Una cuarta cosa en cuanto a la naturaleza de Dios que Pablo dice es que el Dios del Evangelio cristiano, quien en ninguna manera se encuentra en un lugar de dependencia con la humanidad, es, al contrario, un Dios que da. Versículo 25. No es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Mira el contraste. No está en posición de necesidad con nosotros, como que nosotros podemos darle algo, como que lo necesita. No, que lo necesitara, no. Sino que Él da. Es la naturaleza de Dios, dar. Es el Dios creador que decidió dar. Crear es dar. El Señor de todo quien da vida, aliento y todas las cosas. Entonces Pablo comienza su proclamación del Evangelio de Jesucristo. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Qué? Con la naturaleza de Dios, aclarando quién es Dios. Y mira, uno no puede tener una perspectiva profunda, correcta, segura del Evangelio sin tener claro el hecho de que el Evangelio de Jesucristo viene de un Dios así como Pablo lo describe. Pero de ahí, ¿qué hace Pablo? Comenzando en el versículo 26, primero la naturaleza de Dios, luego vemos el designio de Dios para la humanidad. Entonces Dios, primero Pablo destaca su naturaleza, pero de ahí quiere dirigirnos a entender cuál es la relación que Dios tiene con nosotros, su creación, los que hemos sido hechos en la imagen de Dios, seres humanos, cuál es su relación con nosotros, versículo 26. Y de una sangre, la sangre humana, ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, el Dios que da lugar, la faz de la tierra a los seres humanos para vivir, para gozarse de la vida. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Ahora, no estamos seguros exactamente lo que Pablo quiso decir ahí con el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Es posible que está hablando de lugares en el mundo, límites de naciones o de grupos étnicos que forman comunidades. Puede ser que esté hablando de simplemente la separación de las aguas de la tierra seca, como que ocurrió, justo lo que ocurrió al comienzo de la creación. Pero lo importante es esto, de que Dios es el que estableció que habrá una creación, una tierra, un lugar para que los que hemos sido hechos a su imagen podamos vivir y gozar de la vida, tener lugar, seguir las estaciones de los tiempos. Pero ¿cuál era el propósito? ¿Cuál era el designio de Dios que va por encima, o si quieres, por debajo, como fundamento de lo que Dios decidió hacer en la creación? Versículo 27, para que busquen a Dios. Es decir, Pablo está argumentando que Dios decidió crear a los seres humanos hechos a su imagen, con un fin específico. Les dio lugar para vivir y tiempos, estaciones, para establecer un ritmo de vida, y todo con un propósito. ¿Cuál era? Que busquen a Él mismo. El Dios creador de todo nos ha creado con el fin de que busquemos a Él y últimamente, finalmente, que lo hallemos. Él desea una relación íntima con los que Él ha hecho a su imagen. El Dios verdadero no es un Dios distante.
No es un Dios enojado como un dictador celestial que abusa a su creación, a sus criaturas. La esencia de su naturaleza, como acabamos de ver, es dar, y su designio es que en dar que hay una respuesta de buscar a Dios, de responder a sus actos de gracia con buscar a Él, el que es la fuente de toda bendición. En el versículo 27, Pablo sigue diciendo que Dios nos llama a buscarlo y que no está tan lejos de nosotros, para que buscan a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y ahí, en este momento de su sermón, Pablo hace algo interesante. Él agarra dos citas de un par de filósofos griegos. ¿Qué está haciendo? Está tomando dos citas de fuentes confiables para ellos, los oidores. Es decir, ¿cómo debemos entender esto? Uno puede decir, pero me sorprende aquí que Pablo no cita al Antiguo Testamento, a la Biblia. ¿Por qué está citando a los filósofos griegos como para dar base a su sermón? No entiendo. Y la respuesta es que donde en el mundo, no importa si es en otra religión, en una filosofía quizás distinta a la nuestra, donde hallamos verdad, quizás verdades cubiertas de engaño, pero donde hay verdad nos corresponde, es correcto, decirlo, enfatizarlo. ¿Qué hizo Pablo? Habiendo leído, estudiado algo acerca de la filosofía griega, de ellos, agarra dos frases, dos citas de ellos, cosas que concuerdan con lo que es cierto, que son verdades en ese sentido. ¿Qué hizo? Versículo 28. La primera cita es de un filósofo griego, porque en él vivimos y nos movemos y somos. Él lo dice, como algunos de vuestros propios poetas, filósofos, también han dicho. Y luego otro, porque el linaje suyo somos. Dos cosas de dos filósofos distintos. Pablo, metiendo, por decir, la mano a la cultura de ellos para mostrarles de lo que él está proclamando acerca del Evangelio de Jesucristo, que no es algo tan extraño. Hay cierta concordancia con entendimientos de la vida que ellos ya tenían por sus propios filósofos. Básicamente lo que quiere decir aquí es que el Dios que existe, siendo el Señor de toda la creación, busca una relación con nosotros. Es decir, el Dios no conocido no quiso quedarse no conocido. Por si acaso, justo es en este punto que la teoría de la evolución termina más débil. ¿Qué quiero decir? Tiene que ver con el tema del significado. Un mundo que existe por casualidad cósmica. Un mundo que un día va a quemarse para poner fin a toda la memoria de lo que ha habido en este mundo, en esta vida. Esa realidad, si es una realidad, ¿eso concuerda con lo que experimentamos como seres humanos? ¿Cómo puede uno concluir que la experiencia de pensamientos, emociones, la imaginación, el deseo que está dentro de nosotros todos de ascender, de acceder a algo trascendente, cómo podría ocurrir todo esto? Por una casualidad cósmica. No creo. Es aquí donde la teoría de la evolución termina muy débil. Y vemos, si hay un Dios creador y mucho más, un Dios que nos busca, que nos invita a buscarlo. Es ahí donde encontramos una explicación de nuestra existencia que satisface lo que vemos dentro de nosotros, esa búsqueda de un significado real. Entonces,
Este es el designio de Dios para la humanidad. Y luego Pablo gira, y esta vez gira fuerte, para decir que el Dios que existe, creador de todo, el mismo Dios quien nos busca y nos invita a buscarlo, ese mismo Dios un día vendrá para juzgar a toda la tierra. Es decir, Él gira y ahora nos apunta a la historia del juicio divino. Y digo historia porque Pablo mira atrás y luego mira adelante para poner en su contexto la realidad de Dios el juez. El juicio divino de parte de Dios, versículo 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad, que Dios sea semejante a oro, o plata, o piedra. Escultura de arte y de imaginación de hombres. Pablo está diciendo, no es correcto pensar en el creador de Dios como si fuera una piedra o un bloque de madera. Pero Dios, versículo 30, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, Jesús, a quien designó. El punto que Pablo está haciendo, y hay un punto principal aquí, y es que Dios es el juez divino de toda la humanidad. Él es el juez divino. Ahora, quiero que siga su argumento conmigo, porque hay cosas extrañas ahí. Él comienza argumentando de esta forma. Por muchas generaciones, versículo 29, hubo ignorancia en el mundo en general acerca de la naturaleza de Dios. Esa ignorancia dominaba en la tierra. Recuerda la historia de Israel, un pueblo pequeño en el mundo. El único pueblo por muchas generaciones donde hubo una adoración correcta, con un conocimiento correcto del Dios creador. Los demás adoraban a sus ídolos. Cosas hechas de plata, oro, piedra. Y lo que Pablo está diciendo es que esa ignorancia había, y nosotros simplemente no podemos seguir lo que está argumentando con sus audiencias. No podemos seguir con ese tipo de ignorancia. Sigue su argumento, que Dios en su misericordia, en pasar por alto aquellos tiempos de ignorancia, Pablo está diciendo, Dios en aquellos tiempos no llevó el juicio que un día Dios va a llevar. Sí, un día vendrá Jesucristo, Dios, como juez. Pero por mucho tiempo no lo hizo. Si toda la historia de los tiempos del Antiguo Testamento, ignorancia acerca de la naturaleza de Dios, en general, fuera de Israel. Y Dios dice, Dios pasó por alto, no trajo la justicia final sobre ellos. Sin embargo, y aquí viene su argumento, con la llegada de Jesús, ese varón a quien designó, fines del versículo 31, Dios trajo a Jesucristo, vino Jesucristo, y con la llegada de Jesucristo, y específicamente con su muerte y con su resurrección, el reloj escatológico se inició. Es decir, ya viene el juicio. Ya nadie puede decir, pero falta esto, el otro. No, el reloj escatológico ya se inició. Uno dice, pero han pasado 2000 años. Correcto, pero 1000 años para Dios, un día, ya se inició el reloj. Ya está contando. ¿Para qué? Para la venida del juicio de Dios sobre la tierra. Ese es su punto con los griegos ese día. Que no pueden seguir en la ignorancia de la adoración de los ídolos. No. El Dios creador y Señor de todo, el mismo Dios que nos invita a buscarlo, nos dice que viene un día como juez.
Pablo termina esa parte de su argumento diciendo que Dios probó la evidencia de aquella verdad cuando hizo resucitar a Jesucristo de la muerte. Ahora uno quizás puede decir, pero pensé que el Evangelio era buenas nuevas, pero hablar del juicio de Dios ya son malas noticias. Pero la verdad es que cualquier hablar de las buenas nuevas del Evangelio es obligatorio que se acompañe de las malas nuevas del Evangelio. O si no, las buenas nuevas no tienen sentido. El Evangelio es buenas nuevas, es una buena noticia. Sin embargo, es precisamente buenas nuevas porque es la respuesta de Dios al tema de su propio juicio divino. Es interesante. Uno dice, pero yo no veo en este sermón del apóstol Pablo las buenas nuevas. No habla de salvación. ¿Por qué? Y es porque en el momento cuando llegó a hablar de Jesús y su resurrección, ¡wow!, se levantaron ahí los hombres y dijeron, ¿qué es esto? ¡Qué locura! Y lo cortaron. No lo permitieron seguir terminando su prédica. En esencia, Pablo los dijo que Dios ha fijado un día en el cual vendrá para juzgar al mundo de manera justa. Y que la única manera de estar preparados para ese día es por medio del arrepentimiento. ¿Qué significa el arrepentimiento en este contexto? ¿Por qué Pablo lo expresa así? Significa dar la espalda a tu búsqueda de tu vida pecaminosa. Es dar la espalda a buscar hacer sentido de tu propia vida fuera de Dios. Arrepentirte es girar y mirar hacia Dios como el único proveedor de salvación de tus pecados, de satisfacción en esta vida. Es el único que puede hacer sentido de esta vida porque es el creador y es finalmente el juez divino. Y nos corresponde decir, Dios, he buscado mi camino, pero me doy cuenta de que no puede ser así. Y giro y ahora me aferro a ti, Señor. Pero para terminar hoy día, nos corresponde considerar cómo respondieron ellos, los que escucharon ese día. Porque Lucas marca 3 respuestas distintas. La tercera es la que es el ejemplo nuestro. Pero él menciona las otras 2 respuestas para mostrarnos maneras incorrectas, insuficientes, pecaminosas de responder. Versículo 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos, primer grupo, se burlaban. Y otros, segundo grupo, decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos, tercer grupo, creyeron, juntándose con él. Y ahí menciona al menos 2 personas que se juntaron a él. Algunos respondieron burlándose de él. ¿Sabes qué? Siempre habrá los que se burlan del mensaje del Evangelio. En un mundo secular es una reacción común. No debe sorprendernos. Aún en el tiempo de ellos, tal como en los tiempos nuestros, hay los que se van a burlar del Evangelio y así es. Pero es la segunda respuesta que más me interesa. Yo no quiero ser muy dogmático aquí, pero quiero explicarme. A mí me parece que Lucas describe a este grupo que simplemente respondieron, bueno, oiremos un poco más de esto otro día. De lo que yo veo en todo el libro de los Hechos, que Lucas marca así su reacción, es porque quiere mostrarnos algo. Y quiere mostrarnos otra manera de responder al Evangelio que no trae salvación, que no termina con fe verdadera. Si queremos poner un título, esta manera de responder sería la especulación filosófica. Y es, qué curioso, interesante. Hoy en día, ¿qué frase
añadiría una persona secular. Bueno, si funciona para ti, si te da gozo, si te anima en la vida, si te da consuelo, ya, excelente. Y es olvidarte de que el mensaje del Evangelio o es la verdad o no es la verdad, pero no hay un lugar en el medio. La especulación filosófica es jugar sin realidad. Decirte, bueno, si funciona para ti, ya, es decir, ni tuyo ni mío es la verdad, pero no importa. Y como cristianos no queremos quedar en ese medio. O caliente o frío, pero tibio, no. La especulación filosófica no es un camino a la fe verdadera. Escucharon esa idea de Jesús, su muerte, la resurrección. Y no hubo un arrepentimiento de haber buscado ellos entender su vida fuera de un conocimiento del Dios verdadero y no llegaron a ese arrepentimiento. Pero por la gracia de Dios hubo ese día, al menos algunos, al menos dos, algunos más, Lucas dice, que creyeron. Y eso es lo que marca toda la diferencia. Creyeron. Dios está llamando a todos en todo lugar a arrepentirse de sus pecados, de haber buscado su propia salvación fuera de Dios, fuera del Evangelio de Jesucristo. Esa falta de arrepentimiento a veces tiene la cara de burlarse, a veces de la especulación filosófica. Pero los que verdaderamente se arrepientan y los que creen en el Evangelio de Jesucristo serán salvos del juicio venidero. Y espero que así sea la realidad en tu propio corazón. Como iglesia, este es el Evangelio que proclamamos. Padre, gracias por el Evangelio. Gracias por Cristo. Y gracias por mostrarnos en la creación tu divino poder, tu deidad y en tu palabra el camino de salvación para nosotros. Te pido que uses hoy y en el día que uno escuche este sermón, que lo uses para guiar al oyente a una fe verdadera. Lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Que Dios te bendiga.